SER Podcast. Es una experiencia sensitiva y emocional desagradable. Así lo definen médicamente. Es la causa más frecuente de consulta médica. Afecta a la cuarta parte de la población adulta en España. Crónica 24/7. Es el dolor. El dolor que siento para que... El dolor que siente Isabel y 9 millones de personas con una edad media de 51 años. Lo comparo como si fuera un dragón. Eva Aguado. Que te quema las piernas, te las arranca y a la vez te las come, te las muerde. Ese es el dolor que siento cada día. Episodio 98. Conseguir que eso pare, incluso con morfina, es súper difícil. El 27% de las víctimas del dolor desconoce las causas. Alrededor del 30% pide una baja laboral. Y el 28% siente ansiedad. En Crónica 24/7 escuchamos a una mujer que convive con el dolor y a los psiquiatras, farmacéuticos, anestesistas que lo tratan. ¿Cuánto duele el dolor? Un reportaje de Teresa Rubio. Existen 3 tipos de dolor. 1. El dolor nociceptivo, que es el que todos conocemos, el que tenemos cuando nos damos un golpe o cuando tenemos artrosis o una gastroenteritis. Es el dolor en el que se conoce el estímulo, el de el dolor es nuestro amigo, porque nos avisa de que algo nos pasa. 2. El dolor neuropático, en este caso el dolor está en el sistema de transmisión de la información, es decir, las neuronas que están dañadas son las que provocan el estímulo. Aquí también se conocen las causas, como por ejemplo una hernia discal o un herpes zóster que daña las neuronas. Y 3. El dolor nociplástico, que es el más difícil de entender. Cuando no sabemos cuál es la causa del dolor, el paciente se queja del dolor, pero no encontramos ningún daño externo, ninguna señal externa que esté produciendo ese estímulo doloroso. El ejemplo más habitual al que se hace referencia para explicar el dolor nociplástico es la fibromialgia. Las pacientes con fibromialgia tienen dolor, sufren dolor, pero no somos capaces de explicar cuál es la causa de ese dolor. Carlos Goicoechea es el vicepresidente de la Sociedad Española del Dolor. María Madariaga es la presidenta. ¿Me preguntas cuánto dolor hay en España? Pues mira, tenemos una prevalencia brutal en nuestro país de dolor crónico. Lo sabemos porque recientemente se han publicado datos del barómetro del dolor, en el cual deja clara que casi el 26%, un 25,9% de la población refiere tener dolor en una o varias localizaciones de más de 3 meses de evolución. Un dolor habitual, que tiene además un impacto funcional en el paciente. Es decir, mucho dolor. Hablamos con una de esas pacientes. Mi nombre es María Isabel Piqueras Lorenzo, soy secretaria de alta dirección, monitora canina e instructora de perros de asistencia. Con 34 años la tuvieron que operar de urgencia por una hernia discal que le estaba presionando la médula. Al cicatrizar se le produjo una fibrosis que le atrapó las raíces nerviosas de la zona lumbar. El dolor que siento, para que lo podáis comprender, lo comparo como si fuera un dragón que te quema las piernas, te las arranca y a la vez te las come, te las muerde. Ese es el dolor que siento cada día. Conseguir que eso pare, incluso con morfina, es súper difícil. Si buscamos en Google la palabra dolor y le damos a ver imágenes, aparecen fotos de personas con la cara arrugada y el gesto constreñido, pero esa no es la cara del dolor crónico. El dolor crónico es una enfermedad invisible. Lo único que tenemos, el único argumento que tenemos para saber que hay dolor es lo que dice el paciente. Un paciente que nos dice que le está doliendo y al que por supuesto hay que creer. Pero no siempre pasa. Imaginaros cuando tú llegas al médico y vas maquillada, ¿no? Y entonces si tú vas mona directamente, no te creen. Porque no estás demacrada, ni hundida, ni llorando como cuando tienes una crisis. Puedo perder el conocimiento cuando tengo una crisis así. No es que de repente vaya por la calle y diga, oh, tengo una crisis y me caiga redonda. No. Yo tengo dolor, el dolor va aumentando. Evidentemente yo ya, desde que empieza el dolor, ya estoy tumbada y estando tumbada puedo perder el conocimiento del dolor tan fuerte que tengo. El dolor crónico es un muro que te separa del resto. Porque muchas veces no puedo salir a pasear
porque cuando salgo a lo mejor cuento 3 farolas y me tengo que volver porque luego son otras 3 de vuelta y tengo que contabilizar las que camino. Y claro, ¿quién queda contigo cuando tú cuentas farolas? El mundo se separa de estos pacientes y ellos, nos ha contado el psiquiatra experto en dolor Martín Vargas, se separan del mundo. Uno de los problemas del dolor crónico es que te secuestra. El dolor crónico, el cuerpo se vuelve avaricioso, las señales corporales están continuamente presentes y la persona deja de vincularse con su entorno. Está como secuestrado en un cuerpo doliente. Y el dolor se empieza a combinar con síntomas de tristeza y depresión. Y se potencian mutuamente, es decir, cuando una persona tiene dolor crónico se incrementan los síntomas depresivos, cuando una persona tiene depresión se incrementa la experiencia del dolor. El dolor es un contenido de la mente, es una experiencia muy compleja, tanto que te puede doler una pierna aunque no la tengas. Se define como dolor de miembro fantasma. A lo mejor le han amputado la pierna por la rodilla y la persona percibe perfectamente el pie, incluso hay personas que dicen me está picando el dedo gordo del pie, Entonces tiene experiencias sensoperceptivas del pie que ya no tiene. Y claro, y esas experiencias con frecuencia son dolorosas. ¿Cuál es la clave del dolor de miembro fantasma? Que la sensación de tacto, de la postura de las articulaciones, etcétera, aunque nosotros nos da la impresión de que está pues en el pie o en la mano, realmente donde está es en la corteza cerebral. En último término, percibimos con el cerebro. Toda nuestra subjetividad está en la corteza cerebral. Para entenderlo, tenemos que distinguir entre cuerpo y soma. El cuerpo es el cuerpo físico, lo que vemos en las radiografías, los músculos, los huesos, etcétera. Pero el soma es la representación en la mente del cuerpo. Por ejemplo, si cerramos los ojos e imaginamos que vamos a dar un salto, lo que estamos poniendo en juego es nuestro soma, nuestra representación subjetiva del cuerpo. Y esto lo tenemos muy presente en medicina del dolor porque en último término lo que nos duele es nuestro soma. En ese soma están todos los elementos de la subjetividad, la percepción, la memoria, las emociones. Es el caso de la fibromialgia. El dolor en la fibromialgia, en general los dolores crónicos, se asocia con fatiga, con una fatiga además que se le llama astenia paradójica, porque el paciente está cansado incluso antes de haberse movido, incluso antes de haber hecho el ejercicio. ¿Por qué? Porque ese cansancio está representado en el soma. El enfermo se ve incapaz de hacer movimientos, está desalentado. Tan raro, ¿verdad? Tan difícil de entender que hay médicos que, como no pueden medir ese dolor, no se lo creen. Lo que sería realmente definitivo sería encontrar ese marcador del dolor, esa señal independiente de lo que el paciente nos transmite, que nos permitiera asegurar, ¿ves? Ahí está el dolor. Y así callar muchas bocas y reconocer que cuando un paciente dice que tiene dolor, realmente es porque le duele. Crónica 24/7. El mercado laboral del futuro será un mercado verde. The European Green Deal is our new growth strategy. Una de las estrategias de crecimiento europea se basa en el Pacto Verde, que quiere reducir las emisiones de CO2 drásticamente en los próximos años, y eso puede crear miles de empleos. Pero el mercado laboral del futuro también será digital. Queremos que los avances tecnológicos y las formas de relacionarnos en sociedad se reflejen en las empresas y sean pilares de innovación y de desarrollo. Por ejemplo, la ley Rider, a la que se refiere la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, regula desde hace 2 años en España empleo digital, el de las personas que trabajan para plataformas digitales. 12 millones de europeos han trabajado ya para Uber o Glovo, por ejemplo. Y el empleo del futuro, además, conciliará mejor. Contemplamos con agrado... Es Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, satisfecho con el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar para intentar reducir la semana laboral española de 40 a 37 horas. Creemos que es bueno que la ley reduzca la jornada laboral. Un mercado laboral verde, digital y en el que se trabajan menos horas. ¿Qué leyes debe tener? ¿Cómo se produce esa reducción de jornada? No hay una sola fórmula. Trabajo, verde y digital.
En mayo de 2021, el gobierno de coalición aprobó la ley Rider. Un reportaje de Karima Garbi. La norma buscaba principalmente dos cosas: acabar con el abuso de los falsos autónomos y abordar una nueva realidad, el uso de los algoritmos en la gestión del trabajo. He dicho muchas veces que un trabajador o una trabajadora que va por nuestras calles de nuestras ciudades en bicicleta con una app no era un emprendedor. La norma surge para dar respuesta a las importantes transformaciones que está sufriendo el mercado de trabajo. Una de ellas es la transformación digital, que a través de los algoritmos, el análisis de datos y la inteligencia artificial está cambiando la organización del trabajo. Tenemos que ver cuáles son las consecuencias sobre el volumen de empleo, sobre la transformación del empleo, pero también sobre cómo se trabaja por parte de los trabajadores sometidos a un algoritmo. Luz Rodríguez es catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Va a afectar al volumen de empleo, va a transformar la forma de realizar el empleo. Esta sería una cuestión, una pregunta. Y la segunda pregunta es cómo afecta a los trabajadores sobre las condiciones en que trabajan. Volumen de empleo y condiciones. Había clientes que le pedían al repartidor que bajara la basura, ¿no? Recibe el pedido, bájame la basura, ¿no? Si no te pongo mala puntuación. Un algoritmo es una operación matemática en la que se pueden incluir cientos de aspectos diferentes, medirlos, darles a cada uno un peso y que como resultado toma una decisión. Y claro, al final esta dependencia de esa cosa que no sabes que es el algoritmo, no sé qué, pero bueno, sabes que te castiga si te portas mal, si te pones mala puntuación, etcétera, etcétera. Esa decisión puede ser contratar a alguien, darle más o menos trabajo o directamente despedirle. Al final es humillante esto, ¿no? Tener que bajar la basura a alguien más por miedo a recibir menos pedidos más adelante. Felipe Corredor es miembro fundador de Riders por Derechos y miembro del Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad. Como él muestra, la capacidad que tenemos ahora de generar información, almacenarla y procesarla ha transformado la organización del trabajo. Pero bueno, antes estaba la puntuación de 0 a 100 y solo las puntuaciones más altas, por encima de 95, pues podían recibir constantemente pedidos, ¿no? ¿Cómo se consigue la puntuación? Bueno, pues las empresas dan pedido en función pues, de la rapidez en que se entrega, el hecho de no rechazar pedidos, ¿no? Nos dicen, tienes la libertad de entregarlo o no entregarlo, vale, pero si no lo entregamos, probablemente más adelante baje la cantidad de pedidos que te entren. La disponibilidad, los fines de semana, por la noche. Se castiga mucho si no te conectas, si no estás esas horas disponible. Esta manera de gestionar el trabajo creció sin una norma que lo regulase hasta que se aprobó la ley Rider, que aunque lleva el nombre de los repartidores, creó un nuevo derecho para todos los trabajadores. España, por ejemplo, es pionera porque la que se conoce como ley Rider, que establecía para todas las empresas y para todos los trabajadores un sistema de transparencia algorítmica. Es decir, que en todas las empresas donde se utilicen algoritmos deben informar a la representación de los trabajadores de esas empresas, uno, que hay gestión algorítmica en la empresa, algo que no siempre se conoce, y dos, de los parámetros, reglas, de informar de cuánto pesa cada variable, cómo se mide cada variable. El problema, según el Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad, es que hay empresas que se están resistiendo a dar esa información. Ellos aseguran que lo solicitan, pero las respuestas son evasivas, sobre todo. La información que les dieron fue como una especie de publicidad diciendo que es una empresa muy importante, que da mucho trabajo, no sé qué, sin tener nada que ver con la solicitud, ¿no? Simplemente, bueno, son empresas que están acostumbradas a saltarse la ley, a cumplir, si les ponen multas, pues las pagan. Además, surgen algunas dudas. Por ejemplo, ¿cómo pueden saber los trabajadores si la empresa les está aportando todos los datos? Es un voto de confianza hacia la empresa. No estamos seguros de que haya gente que pueda interpretarlo, ¿no? Que pueda entender el código. Para Raquel Boto, de Acción Sindical de Comisiones Obreras, es muy importante que el algoritmo sea justo, que no sea discriminatorio. Los algoritmos no son variables neutras y que es necesario que esa acumulación de datos en los que se basan y que intervienen y que tienen que ver con nuestras condiciones laborales estén exentos de sesgos desigualitarios o discriminatorios, no solo cuando uno trabaja, sino también cuando va a acceder al empleo
y cómo permanecer en ese empleo. Para conseguirlo, desde Comisiones Obreras apuestan por la negociación colectiva. El problema es que en 2022 solo el 6,45% de los convenios recogían acuerdos sobre el uso de algoritmos y nuevas tecnologías. Eso significa que más de 17 millones de trabajadores ahora mismo en España están fuera de estos acuerdos. Y al vuelco que ha supuesto la utilización de algoritmos se suma ahora la inteligencia artificial, dejando de alguna manera antigua a la ley Rider. Que hay una especie de visión general sobre que si antes la automatización de los procesos productivos estaban afectando a puestos de trabajo de nivel intermedio, hoy los sistemas de inteligencia artificial pueden empezar a afectar a los puestos de trabajo de alta cualificación en la cadena productiva. Las inteligencias artificiales pueden automatizar procesos que antes requerían horas, pueden diseñar, pueden planificar, todo procesos que hasta ahora eran trabajo exclusivo de la inteligencia humana. Una conciencia de que hay que afrontarla, no solamente sobre el volumen del empleo y las condiciones de trabajo, sino cómo afrontar este sistema nuevo de decisiones de inteligencia artificial. Todas estas tecnologías seguirán desarrollándose, aparecerán también otras nuevas que alimentarán la transición digital y que plantearán dilemas para los que hasta ahora no tenemos respuesta. ¿Cómo vamos a repartir las ganancias de productividad generadas por la digitalización? ¿Se las va a quedar el empresario o las empresas? ¿Se van a distribuir equitativamente y de manera justa entre trabajadores y empresas? El economista José Moisés, por ejemplo, apunta a cómo evitar que el avance de la tecnología genere una mayor desigualdad. Una manera de hacer esto es a través de la reducción de la jornada laboral. Por lo tanto, tanto los aspectos vinculados a la separación del mundo privado del mundo laboral, como la reducción de la jornada de trabajo, probablemente sea uno de los elementos importantes que vamos a ver en el debate. O cómo adaptar toda una serie de derechos que hasta ahora estaban asociados a tener un trabajo. Donde el contrato tradicional ya no es la norma, todavía no es la excepción, pero ya no es la norma generalizada, sino que hay muchas excepciones y necesitamos universalizar bastantes derechos sociales que hoy estaban vinculados a ese contrato de trabajo. Por ejemplo, las bajas por paternidad y maternidad, la baja por enfermedad, muchos beneficios vinculados a la formación, todos esos elementos están vinculados a un contrato de trabajo estándar. En la medida en que vamos a dejar de tener, o mucha gente va a dejar de tener esos contratos de trabajo estándar, hay que universalizar esos beneficios sociales y hacerlos, digamos, un derecho de ciudadanía, un derecho al que cualquiera, con independencia del tipo de contrato que tenga, pueda acceder. Y yo creo que lo único que sí sabemos es que tendremos que resignarnos a ir por detrás de los avances de la tecnología. Yo estoy convencida que con el avance del tiempo se comprobarán los efectos que tiene, los efectos buenos, que tenerlos los tiene, y los efectos que no lo son tanto, y habrá reglas, vengan de la ley o vengan de la negociación colectiva, que traten de canalizar y de evitar esos riesgos en la utilización de la inteligencia artificial. Pero normalmente lo que hacen las normas es conocer los conflictos y solucionarlos. Nunca ha habido un derecho preventivo. Crónica 24/7. Hermès, Alaïa, Balmain, Dior. Hablamos Cartier, del lujo. Chanel, Celine, Lanvin, Mugler, Jean-Paul Gaultier, Nina. Ese mercado en el que compran solo unos pocos, pero que crece mucho y muy rápido. Se calcula que en solo una década, hasta el 2030, el negocio de lujo va a duplicar su valor. ¿Y quién lo iba a decir hace tan solo unos años? Los principales consumidores de lujo son chinos. En poco más de un año, la mitad de los clientes de la alta gama serán élite china. John, Calvin Klein, Donna Karen's Fashion Line, Valentino, YSL, Ferragamo and Chanel. Nosotros en Crónica 24/7 nos fijamos en una figura muy peculiar que le está sacando partido a este furor asiático por el lujo. Son las Shopperso Daigou. Ganan mucho dinero comprando en Europa para los multimillonarios chinos. What are you wearing? Compraventa de lujo por streaming. Bienvenidos. Un reportaje de Pablo Anzola. Welcome y Huang Jing, español, inglés y un puñado de caracteres chinos.
Entre coches de alto nivel, el cartel de entrada a este centro comercial de lujo a las afueras de Madrid deja claro que aquí el cliente asiático no es solo uno más. Empresarios, inversores o deportistas chinos pasean por aquí flanqueados de bolsas de Gucci o de Prada. Sí que hay muchos asiáticos y yo les veo que cogen el autobús aquí todos para irse a Madrid directamente a Moncloa. Sí que los hay, pero sí que compran bastante. Más que antes. Madrid, la Villa de Oro, sí, la zona de Serrano. Y es que China se ha convertido en el gran combustible para este tipo de marcas. Se calcula de hecho que para 2025 los ciudadanos chinos van a estar detrás de más del 50% de todas las compras de lujo del mundo. Pero basta con fijarse un poco para encontrar entre todos ellos un perfil algo peculiar. Sí, hacen fotos y empiezan con las fotos a dibujar la talla, la referencia y empiezan a enviarlo al clientes que tengan. Este dependiente de una firma de lujo habla de las buyers o shoppers. Es muy fácil reconocerlas porque pasean por aquí a toda prisa como si no quisieran ser vistas. Visten normal, son gente normal. Y es que muchas son, por ejemplo, estudiantes que tratan de sacar un dinero extra, otras se dedican plenamente a ello. El caso es que entran a la tienda de Dior, por ejemplo, descolocan los productos, no se cortan, cogen un bolso, miran su precio, lo fotografían y a otra tienda. Destacan por las bolsas que llevan, todo tipo de productos. Hay buyers que se llevan 10 pares de zapatillas. Y luego hay otros que se llevan todas las camisas que no llevan. Y lo que han hecho antes es enseñar los productos en vivo y en diferido a clientes potenciales en China. El motivo sencillo, el precio, porque el lujo es mucho más barato aquí en Europa. El bolso modelo Speedy de Louis Vuitton, por ejemplo, que acaba de manosear una de estas shoppers, es casi un 30% más caro en China que aquí en España. Mueven muchísimo dinero, así que los dependientes les dejan hacer. Vienen aquí particularmente, tienen el acceso al almacén, escogen todo el producto que ellos quieran y ya no sabemos lo que hacen con ellos. Hay buyers que te hacen pedidos de hasta 10.000 euros y luego hay otros que te hacen hasta de 2.000 euros. Está claro, la cartera manda, pero el secretismo todavía más, porque cuando nos acercamos a preguntar... No, mirar, comprar. Lo niegan. Es muy normal que lleva todo teléfono, ¿no? Voy a seguir mirando. Una actitud de fácil explicación, porque haciendo esto que hacen se enfrentan a multas de hasta 2 millones de yuanes chinos, unos 250.000 euros. Yo no. Y es que estas ventas al país asiático, por cierto, a través de aplicaciones muy populares allí como WeChat o Taobao, son ilegales. Something is cheaper than Taobao. Puedes comprar en esa aplicación todo tipo de cosas. Desde ropa hasta alimentos, hasta todo. O sea, hay de todo. En esta suerte de mercado opaco participan mayoritariamente millonarios, pero más de la mitad de estos compradores a distancia son millennials. Tienen grandes ingresos y aspiran a seguir engordando su factura. Yeah. Every day and it's the first choice is open the app. Ellos son los ganadores, pierde en cambio la hacienda china, porque el agujero fiscal y económico de este mercado gris es enorme. Así que el gobierno de la segunda economía del mundo tuvo que mover ficha en 2019. Prohibió esta práctica a la que bautizó como diagú. Se traduce literalmente como comprar en nombre de. Y calculan mueve hasta 12.800 millones de euros cada año. Desde 2014 y aupado por la pandemia, este contrabando premium alimenta un mercado del lujo boyante en China. It's more cheaper in Europe. So it's almost double price in China for this luxury. Y con esta brecha creciente en los precios, el famoso diagú amenaza con ir cada vez a más. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios,
historias. Yo tengo dolor, el dolor va aumentando. Evidentemente yo ya, desde que empieza el dolor, ya estoy tumbada y estando tumbada puedo perder el conocimiento del dolor tan fuerte que tengo. Información, miradas. Había clientes que le pedían al repartidor que bajara la basura. No, recibo el pedido, bájame la basura, ¿no? Si no te pongo mala puntuación. Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast. It's more cheaper in Europe. So yeah, it's almost a double price in China. Dirección Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.